Ahí está. Clase número 3, entonces, de Evangelios Sinópticos, de la segunda parte de Evangelios Sinópticos. Ya cada módulo se compone de 6 clases. En el primer módulo estuvimos mirando la primera parte del ministerio de Jesús, desde las narraciones de la infancia hasta su ministerio público. Y en esta segunda parte estamos viendo ya el final de la carrera, las segundas partes, podríamos decir, de Mateo, Marcos y Lucas, revisando en paralelo los 3 evangelios sinópticos. Así que vamos a ir a la clase del día de hoy y vamos a revisar esto que ocurre, que es muy particular. Ya son relatos acerca de este momento oscuro que vive el Señor Jesús en este lugar llamado Getsemaní. Es después de la cena. Ya salen luego de tomar esa cena de Pascua que toma con sus discípulos. Se van de ahí y recorren un sendero, un camino hacia el Monte de los Olivos, hacia este lugar llamado Getsemaní, y ahí el Señor ora. Ya lo que vamos a hacer es ver la narración que hay en los 3 evangelios para ver algunas diferencias sutiles que hay, principalmente en el Evangelio de Lucas. Ya Lucas tiene algunas cosas propias de él, eh, que no están en los demás evangelios. El de Marcos y el de Mateo son prácticamente iguales. El de Lucas cambia un poquito. Y luego de eso vamos a mirar, luego de hacer la comparación de los 3 relatos, vamos a ver algunas implicaciones ya del relato, principalmente con esto que Jesús va a decir cuando está llevando o animando a los discípulos a la oración. Le dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya este contraste que hay en el Nuevo Testamento entre carne y espíritu aparece aquí en el Evangelio primeramente dado por Jesús, y es algo que Pablo va a desarrollar más adelante y que se ve en apogeo, digamos, en las cartas de Romanos y de Gálatas. Ya esta dualidad que aquí Jesús narra entre carne y espíritu, refiriéndose a 2 naturalezas que coexisten en el creyente. Luego vamos a ver las implicaciones acerca de esta expresión de Jesús también: no se haga mi voluntad sino la tuya, que es el centro, el corazón de la oración del Señor, que vamos a ver qué implicaciones tiene ya con respecto a la voluntad de Dios, y vamos a hacer una propuesta eh, teológica también con respecto a eso. Vamos entonces a revisar los relatos ya en Marcos, Mateo y Lucas. ¿Ya por qué los pongo en ese orden? Porque Marcos es el primer evangelio en ser escrito. Ya recuérdense la primera clase que tuvimos del primer módulo. Ahí hablamos de este problema sinóptico, donde se estudia ya el problema sinóptico durante varias décadas, y finalmente los resultados, o digamos todo indica que Marcos es el primer evangelio en ser escrito. Es una fuente en sí misma. Hay otro documento que está perdido llamado documento Q, que también viene a ser una fuente independiente a la fuente de Marcos, y que tanto Mateo como Lucas toman de estas 2 fuentes. Ya eso se le conoce como la teoría de las 2 fuentes. Tenemos a Marcos y a Q como fuentes. Ya Mateo y Lucas toman tanto de Marcos como de el documento Q, y cada uno de ellos también aporta material propio. Entonces, por eso pongo primero Marcos, para después compararlo con Mateo y con Lucas. Ya, mirando rápidamente los 3 relatos, el de Marcos lo podemos resumir en estos 4 puntos. Ya, primero, verso 32 y 33 de Marcos 14: Jesús toma a Pedro, a Juan y Jacobo y se los lleva aparte. Es decir, Jesús va con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos. En Marcos no aparece la expresión Monte de los Olivos, solamente la expresión Getsemaní. Van al lugar llamado Getsemaní, pero toma estos 3, toma a Pedro, Juan y Jacobo y se los lleva aparte. Ya, es decir, Getsemaní va a ser una experiencia que va a vivir solo con su círculo íntimo, ya solo con estos 3,
discípulos que estuvieron en situaciones donde los demás no. Recordamos también que estos tres estuvieron en la transfiguración, estos tres también están en la resurrección de la niña, cuando Jesús echa a todos afuera y deja solo a Pedro, Juan y Jacobo adentro, y ahora también lo acompañan en Getsemaní. Ya Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo y los lleva aparte. Ya solo estos son testigos. Los otros quedan, digamos, afuera del lugar donde Jesús iba a orar. Del 34 al 36 les da una orden de velar, le dice velen conmigo, y Jesús se aparta de estos tres discípulos y ora al Señor. Y en esta oración Jesús expresa esta petición: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y este es el centro de la oración que hace Jesús. Jesús hace una oración para que no ocurra lo que él sabe que va a ocurrir. Y por eso es una oración que teológicamente es muy significativa, porque por primera vez y por única vez vemos como que la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre no están alineadas. Ya Jesús siempre habla de la voluntad de su Padre, siempre va a decir, el Padre me envió, yo hago todo lo que el Padre me dice que haga, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Siempre se ve a un Jesús totalmente alineado cumpliendo la voluntad del Padre, y aquí en Getsemaní es la única excepción, donde vemos a un Jesús pidiendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Versos 37 y 39, Jesús regresa, los encuentra durmiendo, les da una nueva orden de velar, ya esta vez son más palabras las que les dice, y aquí es donde les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y se va por segunda vez a orar. Y dice, y ora las mismas palabras, dice Marcos. Luego, verso 40 y 42, Jesús viene una segunda, una tercera vez, y en la tercera vez les permite dormir y le dicen, la hora ha venido. Ya, descansen, duerman, la hora ha venido. Y en esa condición queda la escena para luego ver la irrupción de la turba que viene con Judas, que lo viene a arrestar. Ya, pero quedan abajo, ya quedan durmiendo, descansando, esperando esa turba. Mateo es muy parecido, es similar totalmente por algunas palabritas nomás que cambia, pero Mateo toma totalmente el relato de Marcos, ¿ya? Y lo copia casi textualmente, ¿ya? Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo, los toma aparte, les da la orden de velar y se va a orar, ¿ya? Ora esa misma oración: Padre, si es posible, pase en esta copa. Luego retorna, los encuentra durmiendo, les da una segunda orden y va y hace una segunda oración. Ahora Mateo, la única diferencia es que vuelve a repetirnos el contenido de la oración. Marcos solo dice y oró las mismas palabras. Y luego vuelve una segunda, una tercera vez y les permite dormir. Tal cual Marcos. ¿Ya? Y también hace esta expresión: Jesús, la hora ha llegado. Ya, la hora ha venido. Lucas es un poco diferente. Ya, Lucas, en el capítulo 22 de Lucas, verso 39, Jesús va al monte de los olivos con sus discípulos, pero no hay una separación de los tres. Ya Lucas no muestra que Jesús aparta a los tres del círculo íntimo y se los lleva aparte. No da ese detalle, digamos. Dice que va con los discípulos y no dice Getsemaní, dice al monte de los olivos. Del 40 al 42 les da la orden de velar y va a la oración. Lucas se ahorra esto de que Jesús va y vuelve. ¿Ya? Lucas resume todo esto en una sola oración, los deja ahí, les da la orden de velar y va a orar. Y hace una sola oración, y en esta oración, la oración coincide perfectamente con los demás evangelios: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Luego Lucas incluye dos situaciones que son únicas de él, y esto es material propio de Lucas. Dice que aparece un ángel del cielo que lo fortalece. Ya es el capítulo 43. Y por eso cuando hablábamos del carácter de los evangelios decíamos que Lucas es mucho más humano, ¿ya? Por eso decimos que Lucas nos muestra a Cristo como el hombre perfecto, siempre poniendo énfasis en la oración, siempre poniendo énfasis en el sentir interno de Cristo como humano,
como ser humano en las relaciones, en las palabras, en los discursos. Y por eso aquí aparece un ángel del cielo, le fortalece y en el verso 44, que también es único de Lucas, nos expresa la agonía de Cristo. Y dice Cristo, orando aún más intensamente, con gran agonía, de tal manera que el sudor caía como grandes gotas de sangre a tierra. Ya, esto es, Lucas quiere graficar, Lucas quiere enfatizar el sentir interno de Jesús. Ya, los demás solo lo reflejan en la oración, pero acá Lucas lo muestra, digamos, con una expresión física. Ya, Jesús está sudando sangre. Jesús está eh, en agonía, dice Lucas. Es decir, está muriendo. Esto lo expresa Lucas, digamos, de una manera muy, muy fuerte. Y luego sale que regresa, los encuentra durmiendo y les da una segunda orden para que sigan velando, dice, para que no entren en tentación. Y esa orden es interrumpida por la turba que llega. ¿Ya? O sea, Lucas no termina abajo con los discípulos durmiendo, sino que termina arriba. Jesús llega, despierta a sus discípulos, les va a dar la segunda orden, pero dice el versículo siguiente, el 47, dice, mientras él aún hablaba, aparece la turba y vienen a arrestarlo. ¿Ya? Es la transición. Lucas prefiere hacer una transición mucho más dramática que Marcos y que Mateo, ¿ya? En ese sentido. ¿Ya? Como les dije anteriormente, cada evangelista va a presentar la escena, digamos, mostrándonos y enfatizando lo que él quiere enfatizar. Esos son los relatos, ¿ya? Esos son, digamos, los tres relatos de los evangelios. Y vamos a centrarnos en dos situaciones de aquí. La primera es esto donde Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el segundo es el centro de la oración de Jesús. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es algo también muy interesante de poder meditar en eso. El espíritu y la carne. Velad y orad. Esta es la expresión que les hace Jesús cuando por segunda vez les pide que oren, cuando los encuentra durmiendo y luego les insiste en que se mantengan en oración. La expresión es esta, ya la saqué de Marcos. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ya? Esta expresión es muy interesante porque Jesús está mostrando como dos naturalezas peleando, ya como dos naturalezas enfrentadas. Él dice, eh, les dice, digamos literalmente, que ellos están compuestos tanto de carne como de espíritu, pero que estas dos partes se oponen entre sí. Ya una está dispuesta, pero la otra no le permite desarrollar esa disposición. Esto, digamos, es una novedad con respecto a la visión del hombre que hay en el Antiguo Testamento. La antropología del Antiguo Testamento siempre tiende a la unidad. ¿Ya? En el Antiguo Testamento el ser humano se ve como un ser integral. Hay expresiones, obviamente, para referirse al interior del ser humano. ¿Ya? El hebreo lev, por ejemplo, que significa corazón, y dice, te amaré con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Pero cuando se hacen esas expresiones son una forma de hablar del ser humano, pero siempre se entiende el ser humano como un todo. Ya su cuerpo, su corazón, su alma, su mente, sus fuerzas, son maneras de expresarse del ser humano, pero siempre el ser humano es uno, ya es una unidad completa, ya no hay distinciones dentro del ser, de la misma manera que la comprensión de Dios. En el Antiguo Testamento se comprende a Dios como una unidad sin hacer divisiones en Dios, ya es el Dios único, es uno solo, ¿ya? El Shema, ¿verdad? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿ya? El Señor uno es una unidad, no hay divisiones dentro de Dios. Aunque hayan expresiones como el Espíritu de Dios, ya como el Ruaj Elohim aparece en el hebreo,
que es una expresión para hablar de el poder de Dios o la manifestación de Dios, pero siempre se entiende que Dios es uno, ya que Dios es uno y que no hay en él divisiones. La novedad en el Nuevo Testamento es presentar a Dios en más de una persona, ¿ya? Y eso es la novedad que Jesús introduce, diciendo yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, como que quebra esa visión de Dios, porque ahora ya no es el uno es, ahora es el uno somos. Es decir, Él se integra dentro de dentro de Dios, digamos, ya, y entendemos que en Dios hay dos. Luego, cuando Jesús habla del Paracleto, del Espíritu Santo, lo presenta también como una persona divina, diciendo el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿verdad? Y lo presenta como uno en Dios. Entonces, la revelación del Nuevo Testamento nos muestra que hay tres en Dios. De la misma manera, la revelación del hombre en el Nuevo Testamento también lo muestra constituido de distintas partes. ¿Ya? El apóstol Pablo va a decir también, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces el mismo Pablo está discriminando dentro del ser humano espíritu, alma y cuerpo. Aquí Jesús está haciendo solo la división entre espíritu y carne, que Pablo la va a desarrollar más adelante, hablando de esta dualidad y de esta lucha, como que hubiesen dos naturalezas dentro del creyente. Ya como les digo, esto lo desarrolla Pablo maravillosamente. Ya vamos a ir ahí al libro de Gálatas, que está puesto acá. Y el de Romanos que quiero leer es más largo, así que solo puse la cita. Ya vamos a ir a a la Biblia para leerlo también. Ya voy a abrir. Ahí. Ahí estamos. Fíjense, Gálatas 5 del 16 al 18. Dice, leamos todos juntos ahí, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo desarrolla la dualidad entre carne y espíritu relacionándolo con la ley y el evangelio. Y esto es muy potente, esto es muy interesante comprenderlo bien, porque Pablo dice que la ley es dada a la carne, la ley es dada a la conducta. ¿Ya? La ley es conductual, la ley apunta a la regulación de la conducta. ¿Ya? No mates, no hagas esto, no hagas esto otro, ¿verdad? No codicias, principalmente los 6 últimos mandamientos que se refieren como a la relación entre personas. Entonces, para Pablo, la ley condena la carne. ¿Ya? La ley condena la carne y la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, es lo que vamos a leer en Romanos. Entonces, la ley condena al ser humano. ¿Ya? La ley es dada a la carne y la carne entonces no puede tener un comportamiento acorde con la ley, por lo tanto queda condenada y muere en ese sentido. ¿Ya? Para Pablo estamos muertos por la ley. El Evangelio, sin embargo, es dado al Espíritu. ¿Ya? Y el Evangelio es la salvación, se refiere a la salvación y a la vida del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte, dice Pablo. El Evangelio se relaciona al Espíritu, viene al Espíritu y es poder para el Espíritu. La ley está dada para la carne. Entonces, por eso Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya aquí, ahí, cuando ustedes lean la Biblia, hay una buena intención que hubo de los traductores bíblicos de querer un poco ayudarnos con la interpretación del pasaje, pero la verdad es que confunden más que ayudan, ¿ya? Y esto es en la mayoría de las versiones en español, que es que a veces ponen la palabra espíritu en mayúscula y otras veces ponen la palabra espíritu en minúscula, ¿ya? Esto, como les digo, fue una decisión para intentar ayudar la comprensión del texto,
pero no, yo veo que aquí, por ejemplo, confunde más que ayuda. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que espíritu se puede referir a la persona del Espíritu Santo. Entonces decidieron que cuando se tratara de la persona del Espíritu Santo, lo iban a poner en mayúscula, y cuando se tratara del Espíritu en general, o del Espíritu nuestro, o del Espíritu, digamos, iba a estar como sustantivo, digamos, iba a estar en minúscula. Pero cuando se refiere al Espíritu como persona, lo iban a poner como un nombre propio, y por eso lo iban a escribir con mayúscula. Ya el asunto es que aquí no está claro, ¿verdad? Cuando se refiere al Espíritu de Dios y al Espíritu nuestro. Entonces, la mayoría de las veces en Gálatas aparece Espíritu con mayúscula, cuando no deberían, en mi opinión, deberían dejar todo como está. O sea, en el original no hay diferencia entre mayúscula y minúscula. ¿Ya? O sea, los, eh, las copias, digamos, más antiguas están todas o todo en minúscula o todo en mayúscula. ¿Ya? Pero no hay diferencia entre mayúscula y minúscula en el griego. Es neuma, ¿ya? En los manuscritos uniciales, que se llama, está todo escrito en minúscula, y en los otros manuscritos está todo escrito en mayúscula. ¿Ya? Pero no hay estas diferencias en los originales. Esto es algo de las traducciones. ¿Ya? Entonces, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya Pablo está hablando de estas dos partes de nuestro propio ser. Ya nosotros somos carne y espíritu. Ya tenemos carne, que es lo que podemos ver, y tenemos espíritu, que es lo que fue redimido por Cristo. Ya finalmente nuestra esencia es espiritual. Pablo ve la carne como un vehículo. Pablo ve la carne como una habitación. Segunda de Corintios, Pablo dice, cuando nuestro tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Hablando de que nuestro vehículo, nuestro cuerpo va a ir al polvo, pero no hay que preocuparse porque Dios nos tiene preparado algo mejor. Y Pablo ve la muerte como una mudanza de un tabernáculo, de una tienda de campaña, a un edificio, hablando de la resurrección. Entonces dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya Pablo dice, hay deseos del espíritu y deseos de la carne. Estos dos deseos se oponen y luchan dentro de nosotros mismos. Ya, es decir, cada creyente va a experimentar una lucha entre el espíritu, que está dispuesto, como dice Jesús, y la carne, que en su debilidad va un poco a arrastrarla, digamos, o a tirar hacia el otro lado. Ya Pablo en Romanos 7 llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de que en su carne está su naturaleza antigua. ¿Ya? Y aquí la clave para entender esto es que Pablo entiende carne y espíritu como dos naturalezas, ¿ya? Como la naturaleza anterior a Cristo, la naturaleza que procede desde Adán, y la naturaleza nueva que obtenemos por la fe en Cristo. ¿Ya? Hay una nueva naturaleza que tomamos de Jesús, una naturaleza que estamos asumiendo, una naturaleza que estamos acostumbrándonos a ella, y que va a ser nuestra naturaleza completa y final en el día de la redención. Va a ser la única naturaleza. Pero actualmente luchan dos naturalezas, ¿ya? Porque la antigua naturaleza de Adán todavía está presente y todavía está combatiendo. Y Pablo usa esta expresión, combatiendo en los miembros. Y por eso Pablo nos da esta exhortación: no satisfagan los deseos de la carne. Los van a sentir, pero no, digamos, no anden al pos de estos deseos. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Verdad? Ahí está la expresión de Pablo. Si son guiados por el espíritu, es decir, si andan a la luz de esa nueva identidad, si andan a la luz de esa nueva naturaleza, entonces no están bajo la ley. Y para Pablo, andar en el evangelio es andar en el espíritu. Ya andar bajo la ley o estar bajo la ley, para Pablo es estar bajo la carne. Son prácticamente sinónimos que Pablo usa. Ya quiero llevarlos a este otro texto también para que complementemos Romanos 8, del 1 al 17, muy largo para ponerlo aquí en la diapositiva.
pero lo vamos a ver directamente aquí en la Biblia. Romanos 8, del 1 al 17. Ahí estoy. Ahí está. Ah, no estoy en Efesios. Romanos 1. Ah, perdón, Romanos 8, del 1 al 17. Ya. En Romanos 7, Pablo hace toda una, podríamos decir, una apología de la vida en la carne. ¿Ya? Y Pablo dice que en mi mente, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro en mis miembros otra ley que me lleva cautivo, dice, a la muerte. Y finalmente termina el capítulo 7 con esta expresión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eh, Más gracias, dice, doy a Dios. Veamos el último verso del capítulo 7. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y comienza el 8 diciendo: ahora pues, estando ya presente Cristo, a esto se refiere, ya estando ya presente el Señor, considerando esta nueva naturaleza, Pablo afirma con mucha seguridad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, fíjense que es interesante esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, como le digo, parecen trabalenguas de repente, ¿va? Cuando Pablo habla, porque mezcla conceptos y todo, pero tiene una finalidad muy edificante, ¿ya? En el sentido de que está diciendo que Dios se las arregló en la carne para librarnos del poder de la carne. ¿Ya? Lo que era imposible para la ley, que era justificarnos, que era darnos justicia, ya esta justificación que habla, ¿verdad? Esta liberación de la condenación que habla en el capítulo 1, en el verso 1, la ley no lo pudo ejecutar porque era débil por causa de la carne, es decir, la ley fue dada a la carne y la carne no podía sostenerla, no podía cumplirla. eh, Cristo lo hace. Ya Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su mismo cuerpo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se fijan cómo Pablo sigue el hilo de esta dualidad? Se va entre carne y espíritu, ¿verdad? Eh, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Ya? Ojo acá que generalmente nosotros cuando leemos los designios de la carne estamos pensando en inmoralidad. ¿Ya? La mayoría de los creyentes le dicen: anda y en la carne, es como que anda en inmoralidades. ¿Ya? Pero aquí Pablo no necesariamente está hablando de eso. Claramente la inmoralidad es obra de la carne, ¿verdad? No hay duda de eso. Pero Pablo también incluye en las obras de la carne toda la religión humana. Para Pablo, un judío que confía en la circuncisión está en la carne. Para Pablo, un judío que confía en las fiestas, ya que confía en las ceremonias, que confía en lo que puede hacer para obtener redención, para él Pablo anda en la carne, confía en las cosas de este mundo. ¿Ya? Andar en la carne no necesariamente, como les dije, es inmoralidad, sino que es confiar en los asuntos de esta vida. Y remata: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, Pablo da por sentado, ustedes son creyentes, y ustedes como creyentes viven según el Espíritu, ya porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y aquí es donde introduce al Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, esto es una visión personal también del texto. Ya, para mí, solo hay que poner con mayúscula cuando Pablo especifica y dice Espíritu de Dios. ¿Ya? Cuando Pablo dice Neumateos y deja muy claro que es Espíritu de Dios, ahí solamente debería ir con mayúscula, no en los anteriores, porque el anterior está hablando de la dualidad en el ser humano, está hablando de la carne y del espíritu luchando en nosotros. Y ahí Pablo dice, anden conforme al espíritu que ha recibido esa redención y no conforme a la carne, es decir, conforme a la nueva naturaleza que obtuvieron de Cristo y no conforme a la antigua naturaleza de Adán. Confórmense a la nueva naturaleza y no a la antigua. Ya la antigua está para ser destruida, está para ser desechada, por lo tanto no le hagan caso, dice Pablo, finalmente. Ya, si algo desea la carne, ya no la, digamos, no cedan a sus deseos. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, ya aquí Pablo empieza a hablar en otros términos, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, de esta dualidad espíritu y carne, la carne va al polvo. O sea, la carne ya consideren la muerta, ya está para irse, está para ir a la tumba. Pero el cuerpo vive por la justicia, pero el espíritu vive por la justicia. Entonces, ¿cuánto más deberíamos nosotros valorar el espíritu, andar por los deseos del espíritu, ¿verdad? Centrarnos en los deseos del espíritu, en lo que el espíritu desea dentro de mí, que seguir viviendo para, digamos, para el confort de la carne, ¿ya? O para lo que este cuerpo necesita o requiere. Es, digamos, el llamado de Pablo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, está hablando de la resurrección. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y sí, ya, sí, hay un verso más aquí adelante. Eh, 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 mm, 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 no, no están allá. Ah, acá. Dice, pues no habéis recibido, fíjense, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es más o menos lo que desarrolla Pablo con respecto a la carne y el espíritu, con respecto a la ley y el evangelio, con respecto a esta dualidad de naturalezas que están en nuestro cuerpo ahora mismo luchando, y que Pablo dice y nos hace el llamado de vivir por el espíritu y vivir en pos del espíritu, ya no haciendo morir, dice, las obras de la carne en otra versión. Ya, esto es lo primero, ya que quería discutir así brevemente con respecto a lo que Jesús dice, ya el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿ya? Pero la carne es débil. Esta lucha la vamos a mantener hasta la redención de nuestro cuerpo. Pablo considera nuestro espíritu ya resucitado, como que ya hemos resucitado junto con Cristo, pero nuestro cuerpo aún no ha sido resucitado. Nuestro cuerpo pertenece a este mundo y por lo tanto para Pablo somos
estamos todavía en el ya, pero todavía no, estamos redimidos en el Espíritu, pero viene al futuro la redención de nuestro cuerpo, viene en el futuro la resurrección de la carne, y en ese momento viviremos la plenitud de lo que significa la gloria de Dios. ¿Ya? Hoy tenemos este adelanto, las arras del Espíritu, podemos experimentar el reino, podemos vivir el reino, podemos alegrarnos con la gloria de Dios, pero finalmente Pablo dice, aún no en plenitud. ¿Ya? Aún vemos oscuramente como en espejo, aún no conocemos como deberíamos conocer, ya aún todavía, ¿verdad? Falta ese paso de la muerte y la resurrección para vivir la plenitud de la gloria que hemos recibido. Ya ese es, digamos, el aspecto del futuro, el aspecto escatológico de este asunto. Ya, eso con respecto a la carne y el espíritu. Ya, yo sé que cuando uno lee puede de repente, como les digo, parece trabalengua de repente ya, eh, pero nos hace bien de pronto meditar en en este asunto. Eh, Implicaciones teológicas de la oración de Jesús. ¿Ya? Ahora quiero meditar acerca de esta misma oración de Jesús. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Jesús expresa que está la voluntad del Padre, ya que es la voluntad eterna. Jesús siempre ha dicho que hace las cosas por la voluntad del Padre. Hay una voluntad del Padre que lo está llevando a la cruz, pero ahora la voluntad del Hijo se resiste. ¿Ya? Ahora el Hijo está resistiéndose a esa voluntad y es más como que no quiere que se cumpla. ¿Ya? Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la pregunta aquí es, y es una pregunta muy profunda, ¿ya? A la que nos vamos a ir con esto, ¿ya? Es con respecto a la misma venida de Cristo, ¿ya? ¿A qué viene Jesús? ¿Ya? Porque si Jesús toma la iniciativa de venir para morir por nosotros, entonces, ¿por qué? Si Él viene para eso, a última hora no quiere hacerlo, ¿ya? Entonces, es una pregunta que nos surge al mirar Getsemaní, ¿ya? En Getsemaní Jesús está accediendo a la voluntad del Padre, pero claramente eso no es lo que Él deseaba, no es lo que Él quería. Y yo no quiero pensar que es cobardía de último momento, ¿ya? Así como cuando de repente nosotros queremos hacer algo, pero en el último momento no queremos que pase, ya como, o sea, de repente hay algunas personas que quieren saltar en Benji, por ejemplo, ¿verdad? Y ponen toda su voluntad queriendo ir, pero cuando están a los pies ahí del puente, miran para abajo y entonces se desdicen, ¿ya? Y ahí no quieren, ¿verdad? Y dicen, no, ya, ahora no quiero. Jesús no es así, ¿ya? O sea, la voluntad de Cristo no es cambiante, ¿ya? La voluntad de Cristo no es que Él quiera hacer algo y luego no quiera hacerlo, ¿ya? Y entonces aquí es donde quiero proponer una salida a este conflicto, donde vemos estas voluntades encontradas. Y para ir a esa respuesta, quiero comenzar aquí en este texto de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, que es un himno precioso. Se piensa que era un himno de la iglesia primitiva que Pablo pone acá en esta sección, donde le dice a la iglesia de Filipos, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nos está hablando de Cristo en su eternidad. Cristo en esa igualdad con el Padre. Nos está diciendo que Cristo era en forma de Dios y que no estimó el ser igual a Dios como una cosa para sacar ventaja o una cosa para quedarse en ese puesto, ¿verdad? O sacar privilegios de ese puesto, o obtener algún tipo de, digamos, de ventaja por estar en ese puesto. Y el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y ahí esta expresión es muy importante porque nos habla de voluntad.
¿ya? Filipenses 2, el 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el verso 7 nos está hablando de la voluntad de Cristo, es decir, Él viene por su propia voluntad. Él se despoja de la gloria de Dios por su propia voluntad, a sí mismo. Nadie lo despojó, ¿verdad? No dice el Padre despojó al Hijo en contra de su voluntad, ¿verdad? No es, ¿verdad? Parecido a estos cuentos griegos de repente, ¿verdad? Que hay lucha entre dioses. No, aquí dice, Cristo se despojó a sí mismo. Ya él mismo deseó de sí mismo tomar forma de siervo, ser hecho semejante a los hombres. Es el verso 7. Entonces, eso está como de base, ¿ya? Dios no obliga a Cristo a venir al mundo, sino que es una respuesta del propio Jesús, es decir, es un deseo del propio Hijo, ya de este verbo de gloria, el venir al mundo. Ya Cristo desea venir al mundo. Él se despoja a sí mismo de la gloria para tomar forma de siervo y ser hecho semejante a los hombres. Pero el verso 8 ya expresa un asunto un poco distinto. Y el verso 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjense la diferencia. En el 7, él se despoja por su propia voluntad, pero en el 8 se hace obediente. Hacerse obediente significa responder a la voluntad de otro. Hacerse obediente significa cuando yo accedo y digo sí a la voluntad de otro, no nace de mí. ¿Ya? Cuando nace de uno no se le llama obediencia. Cuando nace de uno yo hago mi voluntad. ¿Ya? Pero cuando otro, ¿verdad? Cuando otro ordena y yo hago, entonces a eso claramente se le llama obediencia. ¿Ya? Nosotros eh, a nuestros hijos decimos que son obedientes generalmente cuando obedecen una orden que ellos no cumplirían por sí mismos, ¿verdad? Les decimos vayan y hagan la pieza, y entonces si el niño va y hace la pieza, nosotros decimos, oye, fue obediente, porque si lo hubiéramos dejado solo no hubiese hecho la pieza. Ya, o sea, no estaba dentro de su propia, de su propia voluntad hacerlo. Ya se sometió a la voluntad de otro. Entonces, lo que veo en este himno es que nos muestra que Jesús se despojó a sí mismo, pero estando en la condición de hombre se hace obediente. Y al hacerse obediente va a la cruz. La cruz fue un acto de obediencia de Cristo. Fue un acto de someterse a la voluntad del Padre, a un mandamiento del Padre, ¿ya? Digamos, a algo que el Padre hizo por causa del Hijo, que le dijo hacer, pero no fue algo que nace de la propia voluntad del Hijo. Es el Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre. Esto nos lleva a otro problema, ya nos lleva al problema del por qué vino Cristo entonces, ya si no venía a morir por la humanidad primeramente, ¿a qué venía? Necesitamos otra causa, ¿ya? Y eso es lo que yo también propongo, esta misma propuesta teológica que les voy a hacer aquí, la propongo en el libro que escribí de Génesis, cuando hablo acerca de la creación, ¿ya? Porque la creación en el capítulo 1 de Génesis es mirada por Pablo en Colosenses, capítulo 1, que también lo vamos a leer a continuación, y Pablo dice que todo fue creado en Cristo, para Cristo y por medio de Cristo. Dice, lo invisible y lo visible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Es decir, Pablo está expresando que esta creación material fue hecha para el Hijo, fue hecha eh, para Jesús, ya para el Verbo. Y resulta que si el Hijo viene solamente porque Adán peca, nosotros estamos diciendo que si Adán no hubiese pecado, Cristo no hubiera entrado al mundo. ¿Ya? Es decir, estamos diciendo que Jesús o el Verbo tiene una relación meramente circunstancial con la creación. Porque Adán peca, entonces Cristo tiene que venir.
Eso no es lo que dice Colosenses. Colosenses dice que la creación física, lo visible, también fue hecho para el Hijo. Y eso quiere decir para que Cristo viniera. Ya cuando ustedes dicen, por ejemplo, que están haciendo una casa y dicen esta casa es para mi hijo, claramente es para que su hijo habite ahí, para que su hijo haga uso de las instalaciones que están ahí. Entonces, cuando Dios crea este mundo, cuando crea las estrellas, los planetas, cuando crea el sol, la luna, está pensando en su hijo, está pensando en la venida de su hijo. Es decir, toda la creación fue hecha para que Cristo hiciese su entrada en este lugar. Y eso, como les dije, nos lleva al mismo problema que nos encontramos cuando vemos Colosenses. Tiene que haber una razón anterior al pecado del hombre para la venida de Cristo. Tiene que haber algo más grande que haya motivado al Hijo de Dios a despojarse a sí mismo y venir a este mundo. Y eso es lo que encontramos cuando leemos Hebreos, por ejemplo, ya Hebreos 1.1. Quiero que vayamos ahí antes de pasar a la última diapositiva. Hebreos capítulo 1, vamos a compartirla aquí. Hebreos 1. Ya, Hebreos 1.1 parte diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense lo que dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ya? El, este pasaje, digamos, el verso 2 del capítulo 1 de Hebreos, nos está mostrando como que el universo fue hecho por causa de que Cristo fue heredero en principio. Ya nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ya? Es decir, primero es la herencia, primero se le ofrece una herencia, se le constituye heredero, y por causa de esta herencia, entonces se hace el universo. Y una vez hecho el universo, ¿verdad? Cristo, dice el verso 3, que es siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, al venir a este mundo purifica nuestros pecados y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Ya es como un relato que hay en estos primeros 3 versículos, donde Cristo primero es heredero, luego se crea el mundo, luego entra en ese mundo, purifica nuestros pecados y luego sale del mundo y se sienta a la diestra del trono de Dios. Es como el recorrido de Cristo, ¿ya? Pero el inicio de este recorrido es que Él es considerado heredero, es hecho heredero. Es decir, el Padre le da una herencia, le da un trono, y ahí parte todo. ¿Ya? El Padre le da un trono y el Hijo responde con la actitud humilde de someterse. Podríamos decirlo de esta manera, y esta es la propuesta teológica que les hago. ¿Dónde estamos? Acá. Y esta es la propuesta teológica que les hago, que esta. Que el motivo de la venida del Hijo de Dios, ¿lo están viendo ahí o no? Ahí sí, lo estaban viendo recién. Ahí sí. Que el motivo de la venida del Hijo de Dios no es el pecado, ni del diablo, ni del ángel, ni el pecado del hombre, sino su propio sentir humilde, su deseo de la gloria del Padre. ¿Ya? Es decir, ¿cómo podemos mirar esto? Podemos mirar como en el principio el Padre le da una herencia a su Hijo, el Padre ama al Hijo, lo constituye heredero, le construye una herencia, le construye, digamos, un trono, ya le construye esto que el cielo, que la Biblia llama el tercer cielo, que la Biblia llama la diestra de la majestad en las alturas. Ya hace esa creación para su hijo, pero su hijo no quiere tomarla de inmediato, no quiere tomarla como Dios y decide despojarse en primer lugar.
Y esa es la decisión de él mismo. Él quiere despojarse a sí mismo. Quiere no tomar, digamos, su herencia, como dice ahí Filipenses capítulo 2, no quiere ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomar su igualdad con Dios como cosa que sacar ventaja. No toma el trono por, digamos, en su condición de Dios. Él quiere tomarla humildemente, él quiere tomarla habiéndose despojado de esa gloria, habiendo renunciado a esa gloria, tomar el trono en una condición de debilidad, con el único objetivo de glorificar al Padre, para que todos vean al Padre, para que todos consideren la gloria del Padre. Es decir, el Hijo actúa en este sentir humilde por la gloria del Padre. Ya, fíjense, esto es bien lindo en el sentido de que el motor de toda la creación sería el deseo de la gloria del Padre. El motor, lo que da a luz todo lo que Dios hace, lo que Dios crea, es el deseo del Hijo por glorificar a su Padre. Y como el Hijo desea glorificar al Padre, entonces quiere despojarse de su gloria, entonces el Padre hace la creación. Entonces el Padre constituye lo creado, ya hace el universo, es la expresión de Hebreos 1. ¿Ya? Y hace este universo precisamente para que Cristo entrara. ¿Ya? Y Cristo al entrar, entonces puede cumplir, puede satisfacer este deseo de glorificar a su Padre. En ese sentido, Cristo viene para glorificar al Padre. Cristo viene para tomar su trono por medio de la resurrección y no tomarlo como Dios directamente. Lo toma por medio de su muerte y su resurrección. Y ese es el motivo principal por el cual la creación completa es creada, es hecha. La creación de los ángeles, la creación del ser humano, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos el principio del Evangelio o de este nuevo pacto, de que en ese momento, cuando el Padre nos crea a nosotros, precisamente para permitir que su Hijo hiciera su entrada a este mundo, es donde decide amarnos, donde decide que nosotros íbamos a tener el mismo lugar que su Hijo, junto a Él. Y en ese sentido, la orden para el Hijo es que si el hombre llega a pecar, si el hombre cae, si el hombre, porque claramente las criaturas son falibles, las criaturas son, Dios cuando hace una criatura la crea con voluntad independiente y estas criaturas pueden fallar. El ángel falló en el cielo y el hombre falló en el Edén. Pero este encargo que el Padre le hace, este mandamiento que el Padre le da al Hijo es el siguiente, es si el hombre llega a caer, tú pagas esa cuenta. Si el hombre peca, el peso de la muerte del ser humano lo tendría que cargar Cristo en sí mismo y en su carne. Y esto es un mandato, ya esto es un mandamiento. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, ya estamos viendo los sinópticos, pero de todas maneras contemplamos a Juan. En el Evangelio de Juan Jesús dice, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, mi Padre me ordenó morir en sustitución por la humanidad. ¿Ya? Es el amor del Padre manifestado en la obra del Hijo. El Hijo se somete a la voluntad del Padre cuando va a la cruz y entrega su vida por cada uno de nosotros. ¿Ya? No es que el Hijo no hubiese querido hacerlo, pero se inclina ante esa voluntad y se somete a la voluntad del Padre. Esta visión nos aclara algunos pasajes o le da luz a otros pasajes como el que les había comentado anteriormente, Colosenses 1:16, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O Efesios 1:5,
donde dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Y todo finalmente se encerraría, ¿verdad?, en este deseo del Hijo de glorificar a su Padre. Ya como les digo, ya es una propuesta para que la mediten, ya le den vuelta, la consideren ya en algún sentido. Ya considero que es más saludable considerar este aspecto de la venida de Jesús, que desbloquea, digamos, algunas preguntas, algunas dudas que se tienen por ahí también con respecto a esto, y que de alguna manera nos permite tener más amplitud al mirar el ministerio de Cristo. Ya tendría el ministerio de Cristo por prioridad glorificar al Padre, y la orden de juzgar al diablo y la orden de salvar al hombre serían mandamientos que recibe en su venida, ya por decirlo de alguna manera. De ese modo podemos interpretar este Getsemaní, este encuentro de voluntades, este Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya podemos comprenderla de una manera un poco más profunda. Ya, esta es la propuesta que les dejo, entonces las vamos a desarrollar más adelante seguramente también en otros módulos. No sé si hay preguntas, dudas, consultas, aportes. Ya se nos fue un poco la hora de estar juntos. Mi hermano Alejandro lo estoy viendo ahí también, bendiciones. Mi hermana Milene también, bienvenidos, el Señor le bendiga. Ya, no sé si hay preguntas o comentarios antes de cerrar. Ya, cuando no hay preguntas es porque todo se entendió bien o porque no se entendió ni una cosa. ¿Verdad? Son las dos opciones que hay. Espero que sea la primera siempre. Digo esta, ¿verdad? Eh, ya, si no hay nada, entonces, mis amados, como les digo, medítenlo. Ya es algo que no es como para tomarlo de buenas a primeras, sino que es algo que hay que darle vuelta, y hay que considerarlo, y nos ayuda mucho porque pone nuestros pensamientos en Jesús. ¿Ya? Finalmente ustedes piensen en esa preciosa venida de Cristo, denle vuelta, ¿verdad? Asómbrense continuamente de que el mismo Dios haya venido, ¿verdad? Haya sido humano, se haya entregado por nosotros, el mismo Cristo sufriendo por amor a nosotros. Es algo que nos debe sorprender siempre, ¿verdad? Que debe llenar nuestro corazón todos los días de nuestra vida. No nos acostumbremos nunca a eso, ¿ya? Nunca nos acostumbremos como que fuera algo normal, ¿ya? No es normal que Dios haya muerto por nosotros, ¿verdad? Y que nos haya dado de su propia vida. Es algo que nos debe asombrar profundamente. Así que eso, mis amados, voy a dejar de grabar ya para poder despedirme.